les voy a hablar algo que el Señor me ministró cuando estaba preparando esta enseñanza, y tiene que ver con una provisión segura que nosotros necesitamos, una provisión espiritual que necesitamos en nuestro diario vivir. Parece mentira que esto que nos habla la palabra de Dios y que lo menciona tanto en las Escrituras pudiera ser una bendición tan grande para nosotros. Hoy les quiero hablar acerca del temor de Dios. El temor de Dios, base de toda provisión espiritual. Lo que descubriremos en este día será poderoso para su vida, porque a veces nosotros podemos no darle importancia a lo que para Dios es más importante. ¿Qué le parece eso? A veces no le damos importancia a lo que para Dios es lo más importante. Y el desconocer lo que es importante para Dios nos limita a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, sino que vivimos y recibimos de parte de Dios, pero no todo lo que Él tiene para nosotros, porque Dios es un Dios de principios. Y es necesario que nosotros pongamos en funcionamiento los principios de Dios para que Él se pueda glorificar en nuestra vida. Y yo quiero llevaros la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Salmo 128, vamos a leerlo allí. Vamos a determinar qué es el temor de Dios. Y a través de la palabra nos daremos cuenta cómo el Señor nos quiere llevar ahora a que nosotros entendamos que respetarlo, rendirle reverencia es algo necesario, pero no una reverencia y un respeto porque Él es Dios simplemente, sino que hay un entendimiento en nosotros y que ese respeto y esa reverencia que le tenemos a Dios nos motive a obedecerle y agradarle con nuestra vida. Porque hay personas que puede que le tenga un miedo, puede que respete eso, pero no es el temor de Dios que habla la palabra. Entonces hoy vamos a aprender cuál es ese temor de Dios que habla la palabra, que nos enseña, donde tenemos una reverencia y un respeto a Dios, y que eso nos motiva a tener un estilo de vida conforme a Dios, y no solamente un miedo como generalmente las personas tienen, o una culpabilidad por lo que van a hacer o por lo que hicieron, sino que tiene que ver con mucho más allá que eso. Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Usted sabe que la palabra bienaventurado en la Biblia tiene que ver con bendecido. Bendecido. Cuando hablamos de bendición, estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de cobijo, estamos hablando de toda bendición de lo alto, de plenitud en la vida del hombre. Cuando hablamos de bendición y cuando hablamos de bienaventurado. Entonces dice la palabra de Dios: bienaventurado o bendecido todo aquel que teme a Jehová. Levante su mano el que teme a Jehová, el que teme a Dios. Dice que tú eres bienaventurado si temes a Dios, que anda en sus caminos. Es decir, que el que teme a Dios anda en los caminos de Dios. ¿Estamos acá? El que dice temer a Dios y no anda en los caminos de Dios, en realidad lo que tiene es un miedo, un respeto, una reserva, mas no hay un verdadero arrepentimiento y reconocimiento de la más alta autoridad que está en los cielos y en la tierra. Entonces, el temer a Dios es ese respeto y esa reverencia que le tengo a ese Rey Supremo por sobre todas las cosas, y eso me lleva a vivir una vida en santidad.
Eso me lleva a pensar como Dios piensa y a ver las cosas como Dios las ve. Es decir, yo comienzo a caminar, o yo camino, transito mi vida en reconocimiento a quién le sirvo, a la santidad de Dios, y eso me lleva a vivir una vida agradable para Él, no por miedo, no motivado al miedo, no motivado a la condenación, sino motivado a un amor, a una reverencia, a la santidad de Dios, al amor de Dios, a lo que hizo por mí. Entonces mi servicio, mi amor, mi caminar en el Señor, no lo hago porque yo no voy a pecar porque Dios me va a castigar. Yo no voy a hacer esto porque me va a pasar aquello. No es un espíritu de condenación que tenemos cuando tememos a Dios, sino es un amor, es querer vivir para Él, es querer disfrutar de la vida de Dios, es querer estar bajo su cobertura en todo momento. Y eso es lo que me motiva a mí cada día a agradarle. Entonces dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Importante eso, el que teme a Dios anda en sus caminos. Dice: cuando comieres el trabajo de tus manos. Fíjense toda la bendición que habla la palabra de Dios para aquel que teme a Dios. ¿Cuántos temen a Dios? Y nos referimos principalmente no a un temor, como les decía, de miedo, sino de un respeto y de una reverencia, de un reconocimiento de quién es nuestro Padre Celestial. Entonces dice acá: cuando comieres el trabajo de tus manos. Fíjense toda la bendición que establece la palabra cuando nosotros le tememos a Dios. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Fíjense la protección. Es como un cerco de protección en el cual vivimos cuando le tememos a Dios, cuando lo reconocemos y cuando andamos en sus caminos. Somos bienaventurados, dice la palabra de Dios. Dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Es decir, cuando trabajes, bienaventurado serás. Y cuando disfrutes del trabajo de tus manos, también serás bienaventurado. Entonces dice: bienaventurado serás y te irá bien. Dice: tu mujer, aquí arropa no solamente el trabajo, sino ahora se va a la familia. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces aquí habla de la mujer. ¿Cuántos hombres, cuántos hombres quisieran que su mujer viviera plenamente con él en su hogar? Aquí hay hombres, a ver, o se fueron todos para el encuentro. Cuidado. ¿Cuántos de ustedes quisieran que su mujer o su esposa, en este caso, su esposa, se sintiera feliz? A ver, claro, yo pienso que todo hombre quiere que su esposa se sienta feliz. Cuando nosotros tememos a Dios, eso se cumple en nuestra familia, en nuestra esposa o en nuestro esposo también. Dice: tus hijos como plantas de olivo. Lo que pasa es que nosotros a veces interpretamos la felicidad como la ausencia de problemas. No. Yo puedo tener una discusión con mi esposo o con mi esposa. Puede pasar algo en mi familia, puede pasar una situación adversa, podemos sufrir un problema en la familia, pero eso no determina la felicidad global de mi relación. Son situaciones que pasan, son situaciones que se resuelven y se sigue adelante. Y ahí, como está el Señor allí en medio nuestro, entonces el Señor nos ayuda a resolver y continuamos. Entonces dice la palabra del Señor acá: tu mujer será como vid que lleva fruto, próspera, bendecida.
a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, hijos que andan en obediencia. ¿Pero por qué? Porque hay temor a Dios. Cuando usted le teme a Dios, usted bendice su presente y su futuro. Cuando usted teme a Dios y camina en obediencia, en reverencia, en respeto a Dios, cuidando, obedecer a Dios con su vida, cuidando, agradar a Dios con su vida, entonces usted bendice su presente, su futuro y a sus generaciones. Por eso que tenemos que tener el entendimiento de lo que es temerle a Dios, porque no es ese miedo que hablé en ese ejemplo, sino es el vivir para Dios y el andar en sus caminos. No en mis caminos, en sus caminos. Y la palabra habla muy claramente cuáles son los caminos del Señor. Entonces dice aquí: he aquí que así será bendecido. Y lo vuelve a recalcar. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es decir, hay una bendición en tu trabajo o en lo que emprendas. Hay una bendición en tu familia. Y fíjense lo que dice más adelante: bendígate a Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos quieren ver los hijos de sus hijos? Wow, qué bello, ¿no? Tus nietos. O sea, que la bendición arropa aún a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos quieren temer a Dios? ¿Cuántos le temen a Dios? ¿Cuántos andan en sus caminos? Amén. Entonces dice: y veas a los hijos de tus hijos. Los veas, los disfrutes. Eso es una bendición cuando podemos ver a los nietos. Mis padres, cuando ven a sus nietos, se regocijan. ¿Cuántos son aquí? ¿Cuántos ven a sus nietos? ¿Cuántos tienen nietos? ¿Verdad que es un gozo, es una alegría, es una emoción? Se quita todo tipo de amargura, ¿verdad? Ellos como que te recobran la vida. Es algo tan especial cuando vemos a los hijos de los hijos. Yo lo veo con mi suegra, lo veo con mi mamá, con mi papá, con mi suegro que hoy no está ya con nosotros. Pero yo recuerdo que cuando llegaban los nietos, la casa se prendía de felicidad y de alegría y de sonrisa. ¿Verdad que sí? Entonces, una bendición de Dios. Entonces, fíjense que el Señor nos lleva a esta palabra. Y también quiero compartir con ustedes lo que dice Proverbios 14, 27. Interpretar la palabra de Dios según Dios nos bendice en gran manera, porque muchas veces nosotros interpretamos la palabra según nuestra conveniencia, según la conveniencia humana, y eso no funciona. Mire, cuando hay temor a Dios, yo les decía que vemos las cosas como Dios las ve. Mire, aborrecemos lo que Dios aborrece. ¿Estamos acá? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dios aborrece la mentira? ¿Dios aborrece la injusticia? ¿Dios aborrece el desánimo? ¿Sabe cuál es el desánimo? Hoy estoy frío, mañana estoy caliente, mañana me volví a enfriar y mañana me volví a calentar y pasado mañana estoy así y estoy asado y entonces estoy de aquí y de allá. Eso es desánimo. No ser constante, desanimado. Hoy estoy bien con Dios, mañana no. Hoy peco por aquí, mañana me siento santo. Hoy voy a la iglesia, mañana no me provoca esto y lo otro. Hoy quiero servir a Dios, mañana no. Desánimo. Dios aborrece el desánimo. La palabra lo dice de una forma muy fuerte, que dice que no seamos ni frío ni caliente, porque el que es frío o caliente, dice la palabra, lo vomitaré de mi boca. Dios aborrece el desánimo. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida constante, andar en sus caminos con constancia,
con reverencia, con respeto, y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, si Dios aborrece la mentira, ¿qué tengo que hacer yo? Aborrezco la mentira. Dios aborrece la injusticia, yo aborrezco la injusticia. Dios aborrece el desánimo, yo aborrezco el desánimo. Dios aborrece el engaño, yo aborrezco el engaño. Oye, ¿cómo es posible que como hijos de Dios andemos en engaños si Dios aborrece el engaño? Entonces ahí es cuando hay una doble vida. Ahí es cuando no sabemos realmente qué es temer a Dios. Temer a Dios, diga conmigo, temer a Dios es ver las cosas como Dios las ve. Temer a Dios es, dígalo, aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando usted entiende estas palabras, entonces su vida comienza a vivirla de otra manera. Fíjense lo que dice la palabra, Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Fíjense lo que dice la palabra. El temor de Jehová es manantial de vida. Es decir, allí se cumple la palabra que acabamos de leer. Que cuando nosotros tememos a Dios, el Señor nos bendice. Recibimos vida de Dios cuando le tememos a Dios. Entonces dice aquí, el temor de Jehová es manantial. ¿Qué es un manantial? Donde fluye, ¿verdad? El manantial fluye. Hay una constancia de fluidez, en este caso agua, ¿verdad? Un manantial. Dice la palabra que el temor de Jehová es manantial de vida. Es decir, que la vida, que no estoy hablando solamente de la vida, vida o muerte, estoy hablando de la vida en abundancia que Dios nos da. El vivir en Él, el vivir en paz, el vivir en bendición, el vivir en la gracia de Dios. Porque hay personas que dicen, oye, pero ¿cómo es posible que yo siendo cristiano, a mí me hace falta eso? Y el malandro de la esquina, entonces lo tiene todo. Y pensamos que eso es la bendición. O el corrupto de los corruptos tiene todo y yo no tengo esto. Y pensamos que esa persona está bendecida. No, eso no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es mucho más allá de lo material y lo que podemos ver. La bendición de Dios es mucho más allá de lo material y de lo que podemos ver. Tal vez usted no tenga lujos en su casa. Tal vez usted no tenga todo lo que usted desearía en su vida. Pero el simple hecho de tener la paz de Dios en su corazón, el simple hecho de tener la vida de Dios en su vida, aún con lo poco que tiene, usted se siente contento y feliz. Usted se siente pleno. Es tanto que lo material no determina tu felicidad. Que cuántas personas pueden tener demasiado, no hayan ni qué hacer con tanto que tienen y se suicidan. Y no quieren vivir y viven unas vidas vacías. Ni con todo el dinero que puedan tener pueden llenar el vacío que hay en su corazón. Siempre hay insatisfacción. Pero dice la palabra de Dios que el que teme a Dios, dice aquí el Señor, el temor de Jehová es manantial de vida. Ahora fíjense lo que dice la segunda parte de este verso. Dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Usted sabe qué son los lazos de la muerte. Los lazos de la muerte son el resultado del pecado consumado. Cuando una persona se acostumbra a pecar y consume el pecado, no estoy hablando solamente de la parte sexual, estoy hablando en todos los niveles. Cuando el pecado es consumado, cuando es ejecutado, premeditado y ya da a luz pecado, entonces estamos en los lazos de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Y estamos hablando de muerte espiritual y hasta puede ser física también.
Dice la palabra, la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. La paga del pecado. Entonces, los lazos de la muerte es cuando nosotros estamos ya consumando el pecado, vivimos en pecado y ya no nos importa. Continuamente estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Entonces estamos en los lazos de la muerte. Y eso no es lo que queremos, en lo que queremos andar, ¿verdad que no? No. Por eso que el Señor aquí te da esta palabra y te dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarte de los lazos de la muerte. Cuando usted entiende lo que es el temor a Dios y comienza a vivir en obediencia y agradando a Dios, usted se aparta de los lazos de la muerte en todos los niveles. Muerte espiritual, muerte física, muerte en todos los niveles. A nivel matrimonial, con los hijos, en el trabajo. Hay fructificación en su vida. Por eso que allí en esa palabra que leímos de Salmo nos hablaba del fruto. Hay fruto en nuestra vida cuando le tememos a Dios. Entonces el Señor quiere apartarnos de los lazos de la muerte. El Señor quiere prevenirnos de las consecuencias del pecado. Dios nos advierte para que no caigamos en aquello que nos puede traer muerte. En todos los niveles. Por eso que Dios nos da esta palabra en este día, para que nosotros entendamos que es necesario empezar a vivir una vida agradable delante de Dios, viendo las cosas como Dios las ve. Dice Nehemías, y esta palabra es importante porque una de las personas que andaba en el temor de Dios, buscando agradarle, evitando pecar a toda costa. Cuando hablamos de pecar, estamos hablando de hacer las cosas que a Dios no le agrada. Eso es el pecado, hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces este hombre Nehemías, él evitó pecar a toda costa. Y yo quiero que leamos Nehemías 5:14. Fíjense lo que dice esta palabra. Nehemías 5:14 dice: también desde el día que me mandó el rey, fíjense esta palabra tan tremenda, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se señorearon del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Qué palabra tan, no sé, tan adecuada para este tiempo, ¿no? Definitivamente. Fíjense, dice: aquellos se enseñorearon del pueblo, mas, dice él, yo no hice así a causa del temor de Dios. El que teme a Dios ha aprendido a aborrecer el mal. Y allí es cuando parte la madurez espiritual. Cuando una persona ya ha aprendido a aborrecer el mal y a recibir la bendición de Dios. El querer agradar a Dios conforme a su voluntad. Mira, cuando usted quiere agradar a Dios, cuando usted se esfuerza por agradar a Dios, cuando usted intencionalmente agrada a Dios, va a ver como resultado inmediato aborrecer el mal y todo lo que a Dios no le agrada. Usted va a aborrecer lo que a Dios aborrece. Entonces fíjense algo, aquí vemos el caso de un hombre que él por temor a Dios no se enseñoreó del pueblo, por temor a Dios no hizo las cosas que él sabía que podían estar mal. Ahora la pregunta que nos hacemos en esta hora, ¿realmente nosotros estamos temiendo a Dios? ¿Tenemos temor de Dios? Y eso nos lleva a nosotros a apartarnos de aquello que a Dios no le agrada.
Porque cuando yo le temo a Dios, yo me aparto de aquello que a Dios no le agrada. Yo lo identifico y me aparto de eso. ¿Cuántos pueden identificar las cosas? El Espíritu Santo te permite, te ayuda y te muestra qué es aquello que en lo cual tú debes apartarte. El Espíritu Santo te advierte, te muestra. Mire, hay bendición en cuanto a lo material cuando nosotros tememos a Dios. Proverbios 15:33, aunque Salmo también lo mencionó. Pero hay bendición en lo material cuando le tememos a Dios. Pero también hay una bendición especial que es la sabiduría. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Mire, cuando le tememos a Dios, Dios nos da sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría de lo alto? Témale a Dios y usted tendrá sabiduría de Dios. El que teme a Dios, dice la palabra, es enseñanza de sabiduría. No solo la bendición de Dios es lo material, sino que también trae consigo bendición para todos los que están a nuestro alrededor, y ya lo leímos en Salmo. Pero fíjense también lo que dice Proverbios 22:4. Por allí mismo dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿Cuántos quieren vivir en temor a Dios? Riquezas, honra y vida, dice el Señor. Así que si queremos vivir una vida en bendición, así como lo profetizamos, lo hablamos y lo declaramos en el Congreso Cosecha, ¿qué tenemos que hacer? A ver, tener temor a Dios en todos nuestros caminos. ¿Para qué? Porque nosotros decimos, bueno, ya yo estoy bendecido porque yo di mis primicias. Sí, pero tienes que saber algo. El que teme a Dios ande sus caminos. Recibes la protección de Dios cuando amas, cuando andas en los caminos de Dios y cuando le obedeces. Cuando aborreces lo que a Él aborrece y cuando haces las cosas que a Dios le agrada. Porque vivimos bajo una bendición sobrenatural constante, permanente. Amén. Entonces Dios te está preparando para tu bendición en esta mañana. Dile a la persona a tu lado: Dios te está preparando. Dios te está preparando para tu bendición. Este año será un año glorioso para tu vida. Glorioso, glorioso, glorioso. Debes creerlo. Este no es un año como el año pasado. Este es un año diferente. Sí. Mire, no habrá perfección. Dios tendrá que mover ciertas cosas. Dios tendrá que alinear y ordenar muchas cosas también. Dios tendrá que hablarnos. Dios tendrá que hacer movimientos en nuestra vida. Algunos serán dolorosos, otros no. Pero son necesarios para que puedas entrar al orden de Dios y recibir su bendición completa. Entonces, en este tiempo tú tienes que identificar qué Dios está haciendo con mi vida, qué Dios quiere hacer, qué Dios me quiere enseñar, qué Dios quiere que ordene. Porque cuando nosotros tememos a Dios, entonces viene el orden de Dios también para nuestra vida. Entonces Dios nos comienza a hablar y nos comienza a ordenar, comienza a dirigir nuestra vida, nuestros caminos, comienza a sacar lo que no está bien. Y sabe que estamos tan acostumbrados de hacer las cosas mal, que cuando Dios nos habla de hacerlas bien nos duele. Dile a la persona a tu lado: ay, eso me dolió también. Sí, eso me dolió. Porque estamos acostumbrados de hacer las cosas mal, hacer las cosas como a Dios no le agrada. Entonces, cuando Dios comienza a hablarnos y a darnos allí donde sabemos que está la debilidad, donde está el problemita, allí, entonces resistimos.
resistimos. Pero sabes que tú tienes que dejarte moldear por el Señor. Tú tienes que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Porque lo que Dios hace en tu vida es para tu bien. Es porque te ama. Entonces a veces Él tiene que moldearte. Él tiene que darte forma. Y eso duele muchas veces. Pero es necesario para poder darte la forma correcta. Para poder moldearte a su manera. Porque venimos moldeados a nuestra manera. Venimos moldeados a la manera del mundo. Entonces es necesario que Dios nos moldee. Y a veces eso puede doler. Entonces, pero tú tienes que saber que Dios lo que quiere es lo mejor para ti. Y Dios te está moldeando y te está trabajando. Es para que tú puedas encaminarte y vivir continuamente en su bendición. Encaminarte a la vida que a Él le agrada. Para que puedas recibir las promesas de Dios en tu vida. Para poder recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces la palabra habla, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Otra bendición que recibes cuando le temes a Dios está en Proverbios 10:27. Esto le va a gustar a muchos. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días. Es decir, cuando le tememos a Dios, recibimos la bendición de longevidad. ¿Cuántos quieren la bendición de longevidad? Mira, la bendición de longevidad, pero siempre viéndonos joven. ¿Verdad que sí? Ok. La bendición de longevidad. Proverbios dice allí 10:27. El temor de Jehová aumentará los días. Y claro que sí. Porque cuando usted vive una vida que le agrada a Dios, usted se ve bien. Mira a la persona de a tu lado, mira cómo se ve bien. Bonitico, rozagante, ¿verdad? Mira cómo está el bonitico y rozagante. Ve a una persona que vive en pecado. Ve a una persona que vive en pecado. Ve a una persona que buscó de Dios en un tiempo y después se apartó. Es increíble, es notorio. Es notorio. Cuando estamos apartados de Dios es notorio. Mira, aunque nos pongamos el mayor de los maquillajes, es notorio. Por eso que vivamos bajo la bendición de Dios, no bajo algo ficticio, fluctuante, pasajero e irreal, que es lo que ofrece el mundo. Dice la palabra, el temor de Jehová aumentará los días. No solamente los días de años de vida, aumentará tus años de vida, sino que te permitirá vivir cada año pleno. Cada año. ¿Cuántos quieren vivir cada año pleno? Que mira, antes nosotros cuando estábamos sin Cristo, tal vez los años pasaban llenos de amargura, de rabia. Ay, se termina el año, no me gusta, me quiero morir, no sé cuántas cosas. Pero cuando estamos en Cristo y vivimos bajo su bendición, cada año, cada día cuenta, es una bendición. Yo no sé si a usted les ha pasado que usted vive un proceso muy duro en su vida, un día. Una mala noticia, un problema que vivió, una situación, un problema en un día específico, una noche, y la vivió terrible. Y el siguiente día todo cambió. ¿Verdad que sí? Esas son experiencias que Dios nos permite ver para que nos demos cuenta, como dice la palabra, que cada día trae su propio afán. Entonces vivamos un día a la vez en el Señor, plenos, agradecidos. Amén, agradecidos. Cuando nosotros vivimos bajo la bendición de Dios, vivimos un día a la vez agradecidos. Agradecidos.
creyéndole a Dios por más, teniendo fe. Hoy las cosas no salieron bien tal vez, pero mañana yo sé que el Señor va a continuar tratando con mi vida. A veces nosotros queremos todo rápido. No todo el tiempo las cosas rápidas. Mira, Dios es tan bueno y tan especial que a veces las cosas que nosotros queremos rápido son lentas. Y no es que Dios es malo, sino que Dios necesita tratar con nosotros. Y no es porque Él se le ocurrió tratar con nosotros, sino que cada uno de nosotros necesita un trato específico de parte de Dios. Y tal vez tú no lo entiendas, pero Dios sí lo entiende y perfectamente, porque Él te conoce, te formó, dice la palabra, del vientre de tu madre. Hay procesos que no entendemos, pero son necesarios. Hay procesos que no entendemos, pero es lo que tú necesitas. Duele, sí, pero es lo que tú necesitas. Eso no significa que eres infeliz. Eso significa que tienes un Dios maravilloso que está sobre ti, detrás de ti, para ayudarte, para formarte y para bendecirte. Porque tú caminas en Dios, tú caminas en sus caminos, tú caminas con Él. Entonces, no pienses que caminando con el Señor todo va a ser rosado. No todo va a ser rosado, no todo va a ser arcoíris. Habrán situaciones donde Dios tendrá que para Dios es arcoíris, para ti tal vez no, pero es lo que te va a llevar a tu mayor bendición. Así es Dios. Así es Dios. Cuando usted disciplina a sus hijos en ese momento que usted los está disciplinando, llora y se entristece y le da rabia y le da mucha molestia, pero usted sabe que lo que usted está haciendo es su mayor bendición, es para su bien, y eso determinará su futuro. Así es Dios. Recuerden que Dios es un padre, pero no cualquier padre, Él es un padre perfecto, o sea que Él no se equivoca. Fíjense lo que dice esta palabra: el temor de Jehová aumentarán los días, mas los años de los impíos serán acortados. Serán acortados. Tremendo esa palabra, ¿verdad? Una de las mayores bendiciones que recibimos cuando caminamos en el temor de Dios, ¿sabe qué? Proverbios 14:26. Dice la palabra: en el temor de Jehová, Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Me gusta esto, porque no dice está la confianza, dice la fuerte confianza. ¿Qué le parece esa palabra? Dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Mira, hoy día la gente clama por paz, clama por seguridad, clama por esperanza. Pero ¿sabe qué? Esto es imposible sin Dios. La paz que perdura en el tiempo, la paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, solo la da Dios. Solo la da Dios. Y la recibimos solo temiendo a Dios, y la recibimos solo andando en sus caminos. Es por eso que aunque usted en un momento dado esté en la más dura dificultad, en la más terrible dificultad, usted sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, porque esa paz es sobrenatural y solo la da Dios. Por eso que el mundo clama esperanza, el mundo clama paz, el mundo clama confianza, seguridad, el mundo clama muchas cosas, pero eso es imposible sin Dios. Por eso que tenemos que acercarnos a Dios, por eso que tenemos que buscar de Dios constantemente. El hombre por muchos años y siglos le ha dado la espalda a Dios. Pero el que vive en el temor de Dios tiene asegurada
la fuerte confianza. Es esa confianza que mira, aunque estés pasando por el peor problema de tu vida, tú sabes que Dios está contigo. Y tú sabes que Dios tiene todas las cosas bajo control. Y nada se saldrá fuera de sus manos, nada. Hay una fuerte confianza. Hay mucha gente que vive como muerte en vida. Muerto en vida. Esto es duro. Hay personas que andan como muertos en vida, sin ilusión, sin paz, sin ánimo alguno, sin razón, sin motivo para vivir, o sin importante motivo para vivir. Pero el que teme a Dios, Dios le da una razón para vivir. Dios te da de hecho muchas razones para vivir. Tú no tienes que caminar como muerto en vida. Tú tienes que saber que Dios te ha dado muchas razones para vivir. Y en esa fe tú tienes que caminar. Los problemas son circunstanciales. Los procesos tienen un principio y tienen un final. De hecho, los problemas son cíclicos. Hay un problema que comienza hoy, termina y puede que venga otro tipo de problema. Lo importante no es los problemas, los procesos, las circunstancias, las pruebas. Lo importante es el Dios todopoderoso que te acompaña, que está contigo, que te cobija en todo momento, que te guarda, que nunca deja de ser, que es poderoso, que está contigo en todo tiempo, que te guarda, que te sustenta, que tiene todo bajo control. Por eso que no importa lo que estés viviendo, el proceso que puedas estar viviendo, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y eso es más que suficiente. Por eso que la palabra dice, cuando tememos a Dios es manantial de vida. Porque nunca hay desesperanza. Nunca hay oscuridad que pueda durar toda la vida. No, porque en Dios, dice la palabra, hay fuerte confianza, hay vida. Y el Señor siempre nos dará esa razón para vivir y esa razón para seguir adelante. Dios tendrá la capacidad de levantarte de cualquier situación y de cualquier proceso, porque Él es tu provisión espiritual. Él es tu provisión espiritual. Por eso que teme a Dios todos los días de tu vida. Teme a Dios, busca de Dios, anda en sus caminos, aborrece lo que Él aborrece, ama lo que Él ama. Y entonces serás bienaventurado, como dice la palabra de Dios. Serás bienaventurado en todos tus caminos, serán bienaventurados los que están a tu alrededor. No creas que no eres bienaventurado o bendecido por las circunstancias que estás pasando. No, eso no determina tu vida ni tu futuro, ni lo que va a pasar contigo. Tú eres bienaventurado y punto. Eso no te lo puede quitar nadie. Ni ninguna circunstancia te lo va a quitar, ni ningún problema, ningún ataque del enemigo te lo va a quitar. Tú eres bienaventurado y eso es punto y aparte, porque así lo determinó Dios para ti. Así que si tú le temes a Dios, si en el camino tropiezas, si en el camino te caes, si en el camino sufres, en el camino te pasa cualquier cosa, tú tienes que saber que tú estás bienaventurado por el Señor. De esa circunstancia te vas a levantar. De esa circunstancia te vas a levantar en el nombre de Jesucristo. Y verás la mano de Dios en tu vida. Verás la mano de Dios en tu vida. Ponte de pie, amada iglesia.